Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 183. Bueno, reconozco que en la Contrarreforma yo no había oído mucho hablar de Hungría y tiene su importancia. Ahora veremos por qué. En la Wikipedia, por supuesto, no la han olvidado. Y vamos a seguir un poquito de esto. Primero, como nuestra geografía, empezando por la mía, se olvida fácilmente, y si no eres diplomático o algo por el estilo, las fronteras, también con los cambios que ha habido, pues todavía se han hecho más desconocidas. Mira, esta es Hungría, hoy tiene frontera con Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria. Es un país que está receptivo, o por lo menos influido por todos estos países. Podríamos decir que es del país corazón de Europa. Vamos a ver que en su historia, cuando viene el periodo de la Contrarreforma, que es el que estamos estudiando, ¿cómo afectó? Bueno, primero de la Reforma Protestante y luego el de la Contrarreforma. Dice, la Reforma en el Reino de Hungría, que era un reino, comenzó alrededor de 1520. Es decir, prácticamente ya dentro del siglo XVI. Y tuvo como resultado, pues, la conversión de los católicos de Hungría al protestantismo, todos al final del siglo XV y principios del XVI. Era Hungría una potencia regional europea, como hemos dicho, una monarquía multiétnica, es decir, donde no había una raza concreta, multiétnica, con una importante población no católica, predominantemente griega ortodoxa. Es decir, primero, partimos de que había especialmente al este una población griega ortodoxa, es decir, por aquí estaba el catolicismo y por aquí estaba la otra parte de la primera partición que hubo con el imperio, cuando cayó el Imperio Romano, católico y ortodoxo. Esto en principio de salida. El movimiento iniciado por Lutero se conoció muy pronto allí, es decir, tuvo rapidez de transmisión hacia Hungría, sobre todo tras la batalla de Mohacs, en que los otomanos, y ahora ya vamos a hablar de el Imperio Otomano. Un imperio otomano es lo más parecido al sinónimo de turco, el Imperio Otomano. Un imperio que nace en 1299, pues en el siglo XIII. Bueno, ya podríamos decir con el siguiente año ya sería siglo XIV, desde el siglo XIV, y que dura pues hasta el siglo XX, con el final de la Primera Guerra Europea, la del 18, la del 14 al 18. Y entonces ya en los años 20, digamos, la unidad otomana se parte, pero tuvo durante muchos años bajo sí, pues por el occidente llegó hasta Viena el Imperio Otomano, y por el este, por oriente, todo, inclusive hasta el norte de África con Egipto,
la actual Turquía, Anatolia, todo el Oriente Próximo, todo eso, lo que es Israel, lo que es Palestina, todo eso perteneció al Imperio Otomano. Esa fuerza que era presidida, mandada por un sultán, y que disputó el Mediterráneo a la cristiandad. Fue la causa de montar la Liga Santa, aquella liga que con Venecia, España, etcétera, etcétera, plantó cara en el Mediterráneo a los turcos y los venció en la batalla de Lepanto. Pero bueno, sabemos que aquella batalla, que fue muy sonora, contundente, no tuvo luego una práctica real de que hubieran desaparecido, de que su fuerza se hubiera ya difuminado. No. Seguía, después incluso de Lepanto, mandando todas sus carabelas por el Mediterráneo, etc. Incluso el Imperio Otomano, cuando los reyes católicos conquistan Granada, pues estos reaccionan y dicen: ¿qué es esto? El catolicismo se va a merendar así por las buenas el último rey, el último trozo que teníamos en España, el Islam, porque fundamentalmente es otra religión islámica. Invadió partes de Almería, etcétera, etcétera. O sea, tuvo una conquista que no duró, por supuesto, pero sí hicieron sus incursiones que tuvieron importancia sobre todo en cuanto a movimiento de masas. Es decir, de coger todos los islamistas que había en el reino de Granada y repartirlos por el norte de África y por sus tierras también. En fin, no me voy a salir más. Pues los otomanos derrotaron a los húngaros y murió el rey de Hungría, que era Luis II. La Iglesia Católica, entonces, lógicamente, por el poder de los otomanos, la Iglesia Católica perdió importancia en Hungría. Fueron numerosos entonces los sacerdotes, obispos y arzobispos católicos que habían participado en la batalla contra los otomanos y que murieron en la batalla. Entonces la Iglesia Católica, la estructura, se vio descabezada. Sus principales, estos habían muerto. Y los de inferior rango, los curas normales, etc., estos prefirieron no ya volver a la Iglesia Católica, sino con los vientos que venían de Lutero y de Calvino, pasarse al protestantismo. Claro, todos veían, inclusive, sobre todo la población civil y los nobles, veían la oportunidad de librarse del diezmo, que era el impuesto que se pagaba con nombre religioso, como es el de diezmo, pero era un impuesto que se pagaba a la Iglesia Católica. Y vieron la ocasión de librarse y dijeron: no, ya no pagamos el diezmo. ¿Cómo así? Nos hemos hecho protestantes. Y si tenéis ahora narices para venir contra nosotros, pues bueno, ya veremos a ver qué pasa. Y entonces, pues prácticamente toda la población se hizo protestante. Se popularizó muy pronto en aquella Hungría dividida, que estaba dividida entre la parte, podríamos decir, cristiana y la parte otomana. En la parte oriental, que sería la futura zona de Transilvania, o Principado de Transilvania, donde un conde, Juan Segismundo, gobernaba como rey independiente de los Austrias, de la dinastía de Habsburgo, de Carlos V, que había hecho, o Carlos I, Carlos V aquí, que había hecho rey de Hungría a su hermano Fernando. Y como rey independiente, aunque vasallo,
del rey del Imperio Otomano. Los otomanos realmente no entraban mucho en la disputa religiosa de que si unos protestantes, otros católicos. Ellos solo mirasen que pagasen a tiempo su impuesto de todo lo que tenían conquistado. En la Hungría real, el catolicismo tuvo bastante constancia, bastante raigambre. Aunque los predicadores protestantes eran abundantes, o sea, entraban ya a predicar en la zona del real, bajo el rey de Habsburgo, que no permitía su predominancia, que no permitía la predominancia de la parte protestante. En cambio, en la Hungría otomana, los sacerdotes eran rara vez vistos, ya no entraban. La mayoría de los clérigos cristianos eran protestantes que contaban entonces con la protección de los otomanos. Claro, los otomanos tenían la pugna con el rey Carlos V. Entonces ellos, ¿a quién iban a prestar apoyo? Pues preferentemente a los protestantes, que eran los que le rompían el imperio a Carlos V. Dice, aunque no se metieron, conformándose con que les pagaran, ya estaban. Transilvania, es decir, esa región central, y sus príncipes se convirtieron entonces en las figuras representativas de la vieja Hungría, contrapuestas, es decir, aquí, Transilvania, opuestas a los Augsburgo de los Austrias. Ya tenemos Hungría dividida claramente. Protestantismo muy permitido y consentido por los otomanos, con príncipes sometidos a Turquía, a los otomanos, y por otra parte, en el occidental, la parte más católica que tiraba hacia los Habsburgo. El que tuvo mucho éxito no fue realmente Lutero, sino que en esta parte fue sobre todo Calvino. Llegó a tener tal éxito el calvinismo allí que en una ciudad, espera que te la digo, Debrecen, en la ciudad de Debrecen, que está totalmente al este, Debrecen llegó a ser llamada la Roma calvinista. Tanto auge tuvo allí el calvinismo. Promovieron sobre todo escuelas protestantes. Había que catequizar al pueblo, había que darle doctrina. Cada vez más populares, sobre todo en las ciudades principales, en Bratislava, Sopron, Záhřlorink y Sarmar, así como los asentamientos sajones del Principado Transilvano. Todos estos, este estado de cosas, dentro del protestantismo, unidos por el protestantismo, y bajo los auspicios de los otomanos, pues llevaron a Hungría a un nivel cultural, sociopolítico y económico similar, comparable pues al de Francia, al de Inglaterra. Incluso encabezaron guerras contra los Augsburgo, contra Carlos V y descendientes, contra los Habsburgo, participando en la guerra famosa de los 30 años, que ya sabes que fue del 18 al 48, 30 años, que desangró Europa. Muy curioso, en el 541 se publicó la primera traducción al húngaro del Nuevo Testamento, evangelios, epístolas, etc. Y años después, en el 90, un pastor, Károly,
publicó la primera Biblia completa en húngaro, en lengua vernácula húngara, conocida como la Biblia de Károly, de su traductor. Uno de los pensadores, filósofo, teólogo, etc., más influyentes en todo este proceso del protestantismo húngaro fue Ferenc David. Te lo pongo porque va a ser curioso. David. Ferenc David, que vivió del 10 al 79. Entre el 10, de 1510 a 1579, 69 años en total. Primero profesó el luteranismo y luego se pasó al calvinismo. Se volvió un gran defensor del a ver que lo digo bien, que esto parece un rompecabezas. Antitrinatarismo. Es decir, es la Trinidad. No creían en la Trinidad. Se les llamó, en vez de llamarlo con esta palabra tan capciosa, difícil de decir, trinatarismo, se les llamó unitaristas también, que fue una de las opciones dogmáticas importantes en aquella época. Es decir, si tuvieras que haber dividido aquella época por religiones, habrías dicho, vale, catolicismo, luteranismo, calvinismo y unitaristas. Ya sabes que ahí picó también nuestro Miguel Servet, por lo que fue matado por Calvino. David se volvió un gran defensor del antitrinatarismo, creo que a la última lo he dicho bien. Es decir, no aceptaba la existencia de la Santísima Trinidad, decía que Dios solo había uno, no eran tres. Introdujo así el unitarismo, que es lo mismo, en Transilvania. Y agregó una confesión religiosa más al mosaico de ese momento de religiones. La diversidad religiosa en el Principado, en Transilvania, alcanzó tales niveles que el antirrey húngaro, es decir, el rey opuesto al rey de los Austrias, el antirrey húngaro, que era Juan Segismundo, de confesión protestante, aconsejado por sus religiosos, convocó la Gran Asamblea Transilvana, como un concilio transilvano, y se sancionó, es decir, se firmó, se llegó a unos acuerdos que se llamó el Edicto de Turda. Edicto o mando, publicación de Turda, que seguramente será la ciudad donde se hizo, en 1568. Oiga, y esto es importante que lo tenemos que saber. Pues hombre, yo creo que sí. Verás por qué. Dice, este documento sostenía que todas las confesiones religiosas cristianas, o sea, ahí no entraban los otomanos o los turcos, ahí no entraban, eran aceptadas por igual. O sea, estando tú en Transilvania, podías ser católico, luterano, calvinista o unitarista, sin que nadie te molestara. Podías tener tus iglesias propias, etcétera, etcétera. Dice, Hungría Oriental, entonces, Hungría Oriental, será el primer reino en el mundo en reconocer la diversidad de culto cristiano. Es decir, ya no nos vamos a llamar ni herejes, ni vamos a mandar a la hoguera, ni vamos a perseguir, ni vamos a tener inquisición, ni nada de eso. Somos cristianos todos, viviremos en paz. Pensemos como pensemos,
con los supuestos de la Iglesia del Papa de Roma, con los de Lutero, con los de Calvino o con los unitaristas. Y esto se lo debemos, o se lo deben, a Ferrer David, el edicto de Tournai, el primer país del mundo que fue tolerante hasta ese punto, que en muchos sitios todavía no se ha conseguido. Y allí ya lo consiguieron. Eso fue, como dicen hoy, un puntazo digno de admirar. Se merecen un gran monumento. Que serán los cuatro: catolicismo, luterismo, calvinismo y unitarismo. Dice: a causa de la enemistad y de las constantes guerras de los otomanos y de los Augsburgo, como principales representantes los Augsburgo del cristianismo en Europa Central, en muchas ocasiones los otomanos se aliaron con los protestantes en vez de con los católicos. Lógico. Bueno, pero aquí la frase no está muy bien dicha, da a pensar lo contrario. Los otomanos no. Es lo siguiente, que como cristianismo e islamismo mantienen sus diferencias y sus pugnas, aun siendo estos protestantes cristianos, estando aquí luteranos, calvinistas y unitaristas, en las guerras entre catolicismo o cristianismo e islamismo, ellos muchas veces no se aliaron con los cristianos de Occidente, sino que se aliaron con los otomanos. ¿Qué por qué? Bueno, porque les merecían más confianza de que iban a ser libres estando bajo los otomanos y pagando un impuesto que estando bajo los cristianos de la corona de Augsburgo, y estando menos libres. Y por eso hicieron más migas con los otomanos que con los cristianos. Y posteriormente los Augsburgo introdujeron en Hungría la contrarreforma católica. Es decir, con el Concilio de Trento y todo esto, los Augsburgo introdujeron luego, una vez hecho todo eso, lo introdujeron en Hungría, especialmente en la parte occidental, que era donde dominaban ellos. Sobre todo gracias a un trabajo muy intenso de los jesuitas, como el cardenal Pedro Pazmani, jesuita. Logró la paulatina, es decir, poquito a poco logró este movimiento jesuítico, logró la conversión de gran parte de la población al catolicismo, es decir, fue cogiendo hacia el catolicismo. Sin embargo, Transilvania, lo que era el núcleo de Transilvania, permanecería a grandes rasgos protestante hasta la época actual. O sea, podemos decir que Hungría era una nación católica, pero que tenía el núcleo protestante desde entonces en Transilvania. Y esto es lo que te quería decir, o creo que deberías por lo menos oír. Yo lo he oído, y para mí ya Hungría en ese periodo ya significa algo que antes de preparar esta lección no hubiera dicho que significara, porque no lo sabía. Hasta luego, chicos.